un hombre de 30 años desciende por una escalera de madera podrida hacia la oscuridad absoluta. La lleva hasta una cámara subterránea donde la acumulación de excremento humano ha alcanzado 2 metros de altura. No lleva máscara protectora porque no existe tal cosa. El hedor es tan intenso que muchos de sus colegas han muerto asfixiados por los gases tóxicos antes de completar una sola noche de trabajo. Sus manos están cubiertas de llagas que nunca sanan. Tiene suerte si vive hasta los 40. Este hombre no es un prisionero cumpliendo castigo, es un trabajador profesional realizando su oficio legal. En otra parte de Europa, un artesano respira vapores de mercurio durante 12 horas diarias, sintiendo cómo sus dientes se caen uno por uno mientras sus manos comienzan a temblar incontrolablemente. Otro hombre baja 300 metros bajo tierra, donde el aire es tan escaso que las velas se apagan y los pulmones luchan por cada respiración. Bienvenido al mundo de los oficios medievales más mortales, donde ganar tu pan de cada día significaba literalmente apostar tu vida cada día. Hoy vamos a descender a las profundidades de las ocupaciones más peligrosas de la Europa medieval, explorando cómo ciertos trabajos no solo eran difíciles o desagradables, sino garantías virtuales de muerte prematura y sufrimiento extremo. Estos no eran accidentes ocupacionales ocasionales. Eran profesiones donde la muerte y la enfermedad eran consecuencias inevitables que todos conocían y aceptaban. Prepárate para descubrir por qué algunos trabajos medievales eran literalmente peores que sentencias de prisión, y por qué los hombres desesperados los aceptaban de todos modos. Los gonfermors ocupan un lugar único en el panteón de oficios mortales medievales. Su nombre deriva del inglés antiguo gong, letrina, y fermen, limpiar, pero esta traducción sanitizada no captura ni remotamente la realidad nauseabunda y letal de su trabajo. En las ciudades medievales inglesas, las letrinas y pozos negros se llenaban constantemente con desechos humanos. No había sistemas de alcantarillado modernos, no había tratamiento de aguas residuales, solo fosas profundas excavadas en el suelo donde el excremento se acumulaba hasta que literalmente no cabía más. Cuando una letrina se llenaba completamente, alguien tenía que vaciarla manualmente. Ese alguien era el gonfermor. El trabajo se realizaba exclusivamente de noche, de ahí su nombre alternativo Nightmen, hombres de la noche. No por discreción, sino porque el hedor era tan insoportablemente intenso que las autoridades municipales prohibían esta actividad durante el día cuando más personas estaban en las calles. Los gonfermors llegaban después del anochecer, descendían a las fosas y comenzaban el proceso de remover excremento acumulado durante meses o años. El descenso mismo era peligrosamente traicionero. Las escaleras de madera se pudrían rápidamente en el ambiente húmedo y corrosivo. Los peldaños se rompían sin advertencia, enviando al trabajador cayendo directamente en la fosa de excremento. Los que sobrevivían la caída enfrentaban ahogamiento en el lodo fecal. Los registros de cortes de Londres documentan múltiples casos de gonfermors que murieron precisamente así. Sus cuerpos recuperados días después de las fosas donde habían caído. Pero la caída no era la amenaza más mortal. Los gases tóxicos producidos por la descomposición de materia fecal, principalmente metano, sulfuro de hidrógeno y amoníaco, se acumulaban en concentraciones letales en espacios confinados sin ventilación. El sulfuro de hidrógeno es particularmente insidioso porque en concentraciones altas paraliza el nervio olfativo inmediatamente, eliminando el sentido del olfato que normalmente advertiría del peligro. Los trabajadores podían entrar en una fosa, inhalar una bocanada de gas concentrado, colapsar instantáneamente y morir en minutos por asfixia. Los registros municipales de York de 1326 documentan el caso de Richard el Rasher, un gonfermor que murió superado por vapores malignos mientras limpiaba una letrina en Aldwark. Su compañero, intentando rescatarlo, también murió. Un tercer hombre, que intentó salvar a ambos, también colapsó, pero fue sacado vivo por otros trabajadores que usaron ganchos y cuerdas, no atreviéndose a descender ellos mismos. Este patrón de muertes múltiples era común. Los rescates de gonfermors frecuentemente se convertían en tragedias en cascada. Las herramientas del oficio eran primitivas: palas de madera, cubos y carretillas. Los gonfermors literalmente paleaban excremento con sus manos, apenas protegidas por guantes de cuero que rápidamente se saturaban. El material que removían no era simplemente desagradable,
era biológicamente peligroso de maneras que no comprendían. Las infecciones parasitarias eran universales. Los gusanos intestinales, bacterias patógenas y enfermedades transmitidas por heces contaminaban cada superficie que tocaban. Las condiciones de trabajo eran claustrofóbicas más allá de la imaginación. Los pozos negros medievales eran espacios estrechos, apenas lo suficientemente amplios para que un hombre se agachara. El trabajador se acurrucaba en la oscuridad total, rodeado por paredes de excremento, respirando aire tóxico, paleando en condiciones que harían que prisioneros modernos en confinamiento solitario se sintieran afortunados. El proceso de remoción tomaba horas o incluso días para fosas grandes. El excremento removido tenía que ser subido a la superficie en cubos, cargado en carros especiales y transportado fuera de la ciudad. Estos carros de estiércol eran tan nauseabundos que tenían rutas designadas para minimizar la exposición pública. Los destinos eran campos agrícolas donde el material se usaba como fertilizante, cerrando un ciclo repugnante pero económicamente necesario. Los efectos en la salud eran catastróficos y acumulativos. La exposición constante a materia fecal causaba infecciones crónicas de piel que nunca sanaban completamente. Las llagas abiertas en manos y brazos eran universales entre gonfermors. Las infecciones respiratorias por inhalación de vapores tóxicos causaban daño pulmonar permanente. Muchos desarrollaban lo que probablemente era enfermedad pulmonar obstructiva crónica, luchando por respirar incluso cuando no estaban trabajando. La esperanza de vida de un gonfermor era dramáticamente reducida. Mientras un artesano promedio podía vivir hasta los 50 o 60 años si sobrevivía a la infancia, los gonfermors raramente llegaban a los 45. Muchos morían mucho más jóvenes, no solo por accidentes laborales, sino por las enfermedades acumulativas del oficio. Socialmente, los gonfermors eran parias absolutos. Su trabajo los marcaba tan completamente que vivían en áreas segregadas de las ciudades. No podían casarse fuera de su propio grupo ocupacional. Sus hijos heredaban automáticamente el oficio no por orgullo familiar, sino porque nadie más los emplearía. El estigma era tan profundo que incluso después de la muerte, los gonfermors eran enterrados en secciones separadas de cementerios, apartados de otros cristianos. Paradójicamente, eran relativamente bien pagados. Los registros municipales muestran que un gonfermor podía ganar en una noche lo que un trabajador ordinario ganaba en una semana. Este salario premium reflejaba no generosidad, sino reconocimiento de que el trabajo era tan horrible que solo compensación extraordinaria podía reclutar trabajadores. Era literalmente dinero de sangre, o más precisamente, dinero de excremento. Los mineros de plata y plomo, enterrados vivos en las entrañas de la tierra. Si los gonfermors enfrentaban muerte por toxinas superficiales, los mineros medievales enfrentaban aniquilación en las profundidades de la tierra. La minería medieval, especialmente de plata y plomo, era operación tan letal que las minas funcionaban esencialmente como mataderos lentos que consumían trabajadores a tasas que harían palidecer a las guerras. Las minas de plata de Kutna Hora en Bohemia, actual República Checa, eran las más productivas de Europa medieval y también las más mortales. Estos pozos descendían hasta 400 metros bajo tierra, profundidades donde las condiciones se volvían casi incompatibles con la vida humana. Los mineros bajaban por escaleras verticales de madera en oscuridad casi total, iluminados solo por velas de sebo que frecuentemente se apagaban por falta de oxígeno. La ventilación era primitiva o inexistente. En las profundidades de las minas, el aire era tan escaso que los hombres trabajaban turnos de solo 20 o 30 minutos antes de tener que subir a la superficie para respirar. Algunos mineros mantenían canarios u otros pájaros pequeños en jaulas como detectores de gas. Cuando el pájaro moría, sabían que tenían minutos para evacuar antes de colapsar ellos mismos. El polvo era asesino silencioso, pero implacable. Cada golpe de pico contra roca liberaba nubes de partículas minerales microscópicas. Los mineros inhalaban este polvo constantemente durante turnos de 12 horas. Las partículas se alojaban profundamente en los pulmones, donde causaban cicatrización progresiva. La condición que hoy llamamos silicosis era epidémica entre mineros medievales, aunque ellos simplemente la conocían como enfermedad del minero o consumo negro. Los síntomas eran inconfundibles y progresivos. Comenzaba con tos seca persistente, luego dificultad para respirar durante ejercicio. Eventualmente,
dificultad para respirar incluso en reposo. En etapas avanzadas, los mineros literalmente se ahogaban lentamente, sus pulmones tan cicatrizados que no podían transferir oxígeno a la sangre. La mayoría de los mineros de plata morían entre los 30 y 40 años, sus pulmones destruidos después de solo una década en las minas. Pero el polvo no era la única amenaza respiratoria. Las minas de plomo producían vapores de plomo que los trabajadores inhalaban constantemente. El envenenamiento por plomo era tan común entre mineros que sus síntomas eran considerados simplemente parte del oficio. Los temblores en las manos, el dolor abdominal severo conocido como cólico de plomo, la palidez extrema por anemia y eventualmente la demencia por daño cerebral eran el destino predecible de prácticamente todos los que trabajaban en minas de plomo. Los derrumbes eran amenaza constante y aterradora. Los soportes de madera que mantenían abiertas las galerías mineras se pudrían rápidamente en el ambiente húmedo subterráneo. Sin previo aviso, toneladas de roca podían colapsar, aplastando a docenas de trabajadores instantáneamente, o, peor aún, atrapándolos vivos en bolsas de aire donde morían lentamente de asfixia, sed o lesiones, mientras sus gritos se desvanecían sin ser escuchados. Los registros de Schwaz en Austria, sitio de minas masivas de plata en el siglo XV, documentan derrumbes que mataban a 50 o más mineros a la vez. Los cuerpos frecuentemente no podían ser recuperados, permanecían enterrados en la roca, convirtiéndose en parte permanente de la mina. Las familias nunca recibían los cuerpos para entierro apropiado, añadiendo trauma espiritual al económico. Las inundaciones presentaban peligro igualmente mortal. Las minas frecuentemente intersectaban con acuíferos subterráneos. Cuando esto ocurría, el agua llenaba las galerías más rápidas que lo que los trabajadores podían evacuar. Los mineros en niveles inferiores no tenían posibilidad de escape. El agua los alcanzaba en minutos. Los que estaban en niveles superiores tenían que escalar escaleras verticales mientras el agua subía detrás de ellos, ahogando a los que resbalaban o no podían subir suficientemente rápido. Las bombas primitivas podían drenar minas inundadas, pero este proceso tomaba semanas o meses. Durante ese tiempo, los cuerpos de los ahogados permanecían en el agua estancada, descomponiéndose. Cuando finalmente se drenaba la mina y se recuperaban los cuerpos, estaban tan descompuestos que la identificación era imposible. Se enterraban en fosas comunes, otra indignidad final para trabajadores que habían dado sus vidas extrayendo riqueza para otros. El frío en las profundidades era penetrante y constante. Contra la intuición, las minas profundas no son cálidas, son frías y perpetuamente húmedas. Los mineros trabajaban en aguas hasta los tobillos o rodillas, sus ropas empapadas constantemente. La hipotermia crónica era común, debilitando sistemas inmunes ya comprometidos por malnutrición y exposición a toxinas. Los accidentes con herramientas y explosivos añadían más peligros. Los picos y martillos, manejados en espacios confinados por hombres exhaustos, en casi total oscuridad, causaban lesiones constantes. Las heridas, expuestas al ambiente contaminado de las minas, se infectaban casi universalmente. Sin antibióticos, infecciones menores se convertían en sepsis mortal. A partir del siglo XIV, cuando la pólvora comenzó a usarse en minería europea, las explosiones prematuras añadieron más muertes. Socialmente, los mineros existían en limbo peculiar. Eran esenciales para la economía. Las minas de plata financiaban reinos enteros, pero tratados como descartables. Los propietarios de minas y la nobleza que se beneficiaba de su trabajo los veían como recursos consumibles, no diferentes de las velas que se quemaban en las minas. Cuando un minero moría, simplemente se contrataba a otro de la reserva perpetua de hombres desesperados. Los mineros formaban comunidades cerradas, frecuentemente viviendo en campamentos cerca de las minas. Desarrollaban su propio lenguaje especializado, sus propias costumbres y sus propios santos patronos. San Bárbara era protectora de mineros. Pero esta solidaridad no podía protegerlos de las realidades mortales de su trabajo. Era comunidad construida sobre conocimiento compartido de que todos morirían jóvenes. El proceso de dorado con mercurio, conocido como dorado al fuego o amalgama, era técnica fundamental en la Europa medieval para aplicar finas capas de oro a objetos de metal, especialmente en la producción de joyería elaborada, decoración de iglesias y objetos de lujo para la nobleza. Era también una de las ocupaciones más letales conocidas,
matando sistemáticamente a sus practicantes a través de envenenamiento crónico por mercurio. El proceso en sí era engañosamente simple pero toxicológicamente devastador. El dorador mezclaba mercurio líquido con oro en polvo para crear una amalgama pastosa. Esta pasta se aplicaba al objeto que se iba a dorar. Luego, el objeto se calentaba sobre fuego hasta que el mercurio se evaporaba, dejando solo el oro adherido a la superficie. El problema era que el mercurio evaporado se inhalaba directamente por el trabajador y cualquiera cerca. Los talleres de dorado eran cámaras de envenenamiento. Los doradores trabajaban 12 o más horas diarias en espacios pequeños, mal ventilados, respirando vapores de mercurio constantemente. No existían máscaras efectivas o sistemas de ventilación. Los vapores de mercurio son invisibles e inodoros, por lo que los trabajadores no tenían advertencia sensorial de la toxina que los estaba matando lentamente. Los síntomas del envenenamiento por mercurio aparecían gradualmente pero inevitablemente. Los primeros signos eran temblores finos en las manos, que empeoraban progresivamente hasta que los doradores ya no podían realizar trabajo delicado. Este temblor, conocido como temblor del sombrerero, en contextos posteriores, los fabricantes de sombreros también usaban mercurio, era tan característico de doradores que temblar como dorador era expresión común. La salivación excesiva era otro síntoma universal. Los doradores producían cantidades anormales de saliva, frecuentemente mezclada con sangre de encías inflamadas y sangrantes. Sus dientes se aflojaban y caían prematuramente. Para los 30 años, muchos doradores habían perdido la mayoría o todos sus dientes, no por caries, sino por envenenamiento sistemático que destruía el tejido de las encías y el hueso de la mandíbula. Los efectos neurológicos eran particularmente devastadores. El mercurio cruza la barrera hematoencefálica y se acumula en el cerebro, causando daño neurológico irreversible. Los doradores desarrollaban cambios de personalidad dramáticos: irritabilidad extrema, ansiedad paralizante, depresión severa. Muchos experimentaban alucinaciones y delirios. El término loco como un sombrerero, derivado de Mad Hatter de Alicia en el País de las Maravillas, se originó en observaciones de trabajadores envenenados por mercurio cuyo comportamiento se volvía cada vez más errático. La memoria se deterioraba progresivamente. Los doradores experimentados comenzaban a olvidar técnicas que habían dominado durante años. No podían recordar conversaciones recientes o reconocer personas familiares. En etapas avanzadas, algunos quedaban completamente dementes, incapaces de cuidar de sí mismos, dependientes de familia o caridad. Los problemas respiratorios también eran comunes. La inhalación crónica de vapores de mercurio causaba inflamación de pulmones y vías respiratorias. Los doradores desarrollaban tos crónica, dificultad para respirar y susceptibilidad aumentada a infecciones pulmonares. Muchos morían de neumonía o bronquitis que sus sistemas inmunes comprometidos no podían combatir. Los riñones, órganos principales para eliminar mercurio del cuerpo, se dañaban severamente. La insuficiencia renal crónica era común entre doradores veteranos. Esto causaba una acumulación de toxinas en la sangre, llevando a fatiga extrema, confusión y eventualmente muerte cuando los riñones fallaban completamente. La esperanza de vida de los doradores era drásticamente reducida. La mayoría moría entre los 35 y 45 años, décadas antes que la expectativa de vida promedio ya baja de la época. Los que sobrevivían más tiempo frecuentemente estaban tan incapacitados por temblores, demencia e insuficiencia orgánica que no podían trabajar ni vivir independientemente. Los aprendices comenzaban tan jóvenes como 12 o 14 años. Para los 20, muchos ya mostraban síntomas tempranos de envenenamiento. Para los 30, estaban claramente enfermos. Para los 40, si aún vivían, estaban frecuentemente dementes o profundamente discapacitados. Era profesión que consumía vidas completas desde la adolescencia hasta la muerte prematura. Las familias de doradores también sufrían exposición secundaria. Los trabajadores llevaban mercurio a casa en su ropa y cuerpo. Las esposas que lavaban ropa contaminada desarrollaban síntomas de envenenamiento. Los niños que jugaban en talleres o cerca de padres contaminados inhalaban vapores. El envenenamiento por mercurio era frecuentemente tragedia familiar, no solo ocupacional. Económicamente, los doradores ganaban relativamente bien, reflejando el peligro extremo de su oficio. Pero este salario premium era engañoso.
El dinero tenía que cubrir periodos de incapacidad creciente y muerte prematura. Muchos doradores terminaban en pobreza después de quedar incapacitados para trabajar, pero todavía demasiado jóvenes para haber acumulado ahorros suficientes. Socialmente, los doradores eran respetados como artesanos hábiles, pero también temidos y evitados. Su comportamiento errático y apariencia enfermiza los marcaba. La gente los consideraba malditos o poseídos, sin comprender que estaban simplemente envenenados. Esta estigmatización añadía aislamiento social a su sufrimiento físico. La producción de espejos de vidrio en la Europa medieval, especialmente la famosa industria veneciana que dominó el mercado durante siglos, era otro oficio donde la belleza del producto final ocultaba el horror de su creación. Los fabricantes de espejos usaban mercurio extensivamente para crear las superficies reflectantes, exponiendo a los trabajadores a niveles tóxicos similares o peores que los doradores. El proceso de fabricación de espejos medievales requería aplicar una amalgama de mercurio y estaño a la parte posterior de hojas de vidrio. Los trabajadores preparaban esta amalgama mezclando manualmente mercurio líquido con estaño en polvo, un proceso que liberaba vapores tóxicos y resultaba en absorción directa de mercurio a través de la piel. Los talleres de espejos de Murano, la isla cerca de Venecia, donde la industria estaba concentrada por razones tanto de seguridad, contra incendios, como de secreto comercial, eran especialmente mortales. Los artesanos trabajaban en espacios cerrados donde el calor intenso necesario para el proceso de vidrio, combinado con vapores de mercurio, creaba ambiente letal. La República de Venecia conocía perfectamente la naturaleza mortal de la fabricación de espejos. Los registros del gremio documentan que los maestros fabricantes de espejos raramente vivían más allá de los 45 años. Los aprendices que comenzaban en la adolescencia frecuentemente morían antes de los 35. La tasa de mortalidad era tan alta que el gremio tenía dificultad manteniendo suficientes trabajadores capacitados. Los síntomas eran idénticos a los de los doradores: temblores progresivos, pérdida de dientes, salivación excesiva, cambios de personalidad, demencia, pero los fabricantes de espejos enfrentaban peligro adicional de trabajar con vidrio fundido a temperaturas extremadamente altas. Las quemaduras graves eran comunes, y trabajadores con coordinación ya comprometida por envenenamiento por mercurio eran particularmente propensos a accidentes. El control veneciano sobre la industria de espejos era tan absoluto que los trabajadores eran efectivamente prisioneros de su oficio. Las leyes prohibían a los fabricantes de espejos de Murano dejar Venecia bajo pena de muerte. Este monopolio forzado significaba que los artesanos no podían escapar de su profesión mortal incluso cuando reconocían que los estaba matando. Estaban atrapados en una ocupación que garantizaba muerte prematura. Los intentos ocasionales de fabricantes de espejos de escapar de Venecia y establecer talleres en otras ciudades europeas resultaban en operaciones de asesinato enviadas por el Consejo de los 10 veneciano. Los fabricantes de espejos renegados eran rastreados y asesinados, no solo por traición comercial, sino porque el conocimiento que poseían era considerado secreto de Estado. Literalmente, preferían matar a los trabajadores antes que permitir que la industria se estableciera en otro lugar. Durante los brotes de peste bubónica que azotaron Europa repetidamente desde 1347 en adelante, surgió una ocupación de emergencia particularmente horrorosa: los recolectores de cadáveres de peste. Estos hombres, frecuentemente criminales perdonados o indigentes desesperados, tenían la tarea de recoger los cuerpos de víctimas de peste de las calles y casas, transportarlos a fosas comunes y enterrarlos. La tasa de mortalidad entre recolectores de cadáveres era catastrófica. La peste bubónica, causada por la bacteria Yersinia pestis, transmitida por pulgas de ratas, era extremadamente contagiosa. Los recolectores de cadáveres manejaban múltiples cuerpos infectados diariamente, muchos todavía con pulgas vivas que saltaban a los trabajadores. La infección era virtualmente inevitable. Los recolectores de cadáveres trabajaban en turnos constantes durante epidemias severas, recogiendo docenas o incluso cientos de cuerpos diariamente. Empujaban carros especiales, los infames carros de muerte, por las calles gritando: «Traed vuestros muertos». Los cuerpos eran arrojados sin ceremonia en los carros, apilados como leña. El fluido corporal, pus de bubones rotos y sangre contaminaban todo lo que tocaban. El equipo de protección era casi inexistente o completamente inefectivo. Algunos recolectores usaban las famosas máscaras de doctor de peste, con picos largos llenos de hierbas aromáticas,
creyendo que los olores fuertes prevenían enfermedad. Estas máscaras no proporcionaban protección real contra pulgas infectadas. Los guantes de cuero se saturaban rápidamente con fluidos corporales contaminados. La esperanza de vida de un recolector de cadáveres durante epidemia activa se medía en semanas, no años. La mayoría contraía peste dentro del primer mes de trabajo. La mortalidad por peste bubónica sin tratamiento es 60–90%. Los que sobrevivían un brote frecuentemente quedaban permanentemente desfigurados por cicatrices de bubones que habían supurado y sanado, o debilitados por daño orgánico de la infección. Socialmente, los recolectores de cadáveres eran los parias definitivos. Se los consideraba contaminados tanto física como espiritualmente. Tenían prohibido entrar a iglesias, mercados o áreas públicas excepto cuando realizaban su trabajo mórbido. Vivían en cuarentena forzada en las afueras de ciudades. Las familias los repudiaban. Si sobrevivían, frecuentemente descubrían que sus comunidades los rechazaban permanentemente. Las condiciones de trabajo eran psicológicamente devastadoras, además de físicamente letales. Los recolectores de cadáveres manejaban cuerpos de personas que habían conocido, vecinos, conocidos, a veces incluso familiares. Veían a ciudades enteras convertirse en necrópolis. El trauma psicológico de exposición constante a muerte masiva, combinado con el conocimiento de su propia infección probable, causaba colapsos mentales. El alcoholismo era epidémico entre sobrevivientes. Los que realizaban este trabajo lo hacían por desesperación absoluta o porque eran forzados. Algunos eran prisioneros liberados con la condición de trabajar como recolectores de cadáveres. Otros eran indigentes que enfrentaban inanición y aceptaban el trabajo mortal por comida y refugio durante sus últimas semanas de vida. Era trabajo que nadie elegiría voluntariamente si tuviera cualquier alternativa. La pregunta que surge inevitablemente es: ¿por qué alguien aceptaría estos trabajos sabiendo que probablemente los matarían? La respuesta revela las realidades económicas brutales de la vida medieval, donde las opciones eran frecuentemente entre muerte lenta por hambre o muerte ligeramente más rápida por ocupación peligrosa. La pobreza extrema era destino de la vasta mayoría. Los campesinos sin tierra, los hijos menores sin herencia, los refugiados de guerras o malas cosechas, todos enfrentaban inanición como alternativa real. Un trabajo mortal que pagaba lo suficiente para alimentar a tu familia durante algunos años era preferible a ver a tus hijos morir de hambre inmediatamente. Los salarios premium de ocupaciones peligrosas reflejaban esta calculación macabra. Los gonfermos ganaban en una noche lo que trabajadores ordinarios ganaban en una semana. Los mineros recibían compensación superior a la de agricultores. Los doradores podían mantener familias cómodamente mientras duraban. Este dinero no era generosidad, sino reconocimiento económico de que el trabajo era tan horrible que solo compensación extraordinaria podía reclutar trabajadores. La herencia ocupacional atrapaba a familias en ciclos mortales. Los hijos de gonfermos se convertían en gonfermos no por elección, sino porque nadie más los emplearía debido al estigma de su familia. Los hijos de mineros bajaban a las mismas minas que habían matado a sus padres porque no tenían acceso a los aprendizajes en otros oficios. La movilidad social era casi imposible. Nacer en familia de oficio mortal era frecuentemente sentencia para toda tu línea familiar. Los gremios y monopolios restringían acceso a profesiones más seguras. Los oficios respetables, carpinteros, herreros, panaderos, estaban controlados por gremios que limitaban estrictamente quién podía aprender y practicar. Las tarifas de aprendizaje eran prohibitivamente caras para los pobres. Las conexiones familiares eran esenciales. Los que quedaban fuera de estos sistemas tenían que aceptar trabajos que nadie más quería. La falta de alternativas también significaba que incluso cuando los trabajadores reconocían que sus oficios los estaban matando, no tenían opciones realistas para cambiar de profesión. Un minero de 30 años con pulmones dañados no podía convertirse en carpintero. Carecía del entrenamiento y las conexiones. Un dorador con temblores severos no podía trabajar en agricultura. Su cuerpo ya estaba demasiado dañado. Estaban atrapados en ocupaciones que los matarían, sin ruta de escape. Las comunidades desarrollaban mecanismos de normalización para hacer psicológicamente soportable lo insoportable. Los mineros cantaban canciones sobre morir jóvenes. Los gonfermos desarrollaban humor negro sobre su trabajo nauseabundo.
Los doradores trataban sus temblores como marcas de experiencia en lugar de síntomas de envenenamiento. Esta normalización cultural permitía que los hombres continuaran trabajos que sabían los estaban matando, porque la alternativa era confrontar la futilidad total de sus situaciones. La religión también jugaba rol complejo. La Iglesia predicaba que el sufrimiento terrenal era camino hacia recompensa celestial. Los trabajadores en ocupaciones mortales eran alentados a ver sus muertes prematuras como sacrificios piadosos. Los santos patronos de oficios peligrosos, Santa Bárbara para mineros, San Crispín para trabajadores del cuero, proporcionaban consuelo espiritual, pero no protección real. La resignación religiosa ayudaba a los hombres a aceptar destinos mortales, que de otro modo podrían haber rebelado contra. La transformación de estos oficios mortales en trabajos relativamente seguros fue proceso extraordinariamente lento, que tomó siglos y encontró resistencia masiva en cada etapa. Los cambios no vinieron de compasión repentina, sino de necesidades económicas, avances tecnológicos y, eventualmente, movimientos laborales organizados. En minería, las primeras mejoras fueron impulsadas por consideraciones económicas, no humanitarias. Los propietarios de minas reconocieron que perder trabajadores constantemente era costoso en términos de entrenamiento y experiencia perdida. Las bombas de agua mejoradas en el siglo XVI redujeron muertes por inundación. Los sistemas de ventilación mecánica rudimentarios mejoraron calidad del aire, aunque permanecieron inadecuados durante siglos. La comprensión de que el polvo mineral causaba enfermedad pulmonar llegó sorprendentemente tarde. No fue hasta el siglo XVIII que médicos comenzaron a documentar sistemáticamente la conexión entre trabajo minero y destrucción pulmonar. Incluso entonces, las mejoras fueron lentas. Las máscaras efectivas para filtrar polvo no se desarrollaron hasta el siglo XIX, y su uso no fue obligatorio hasta el siglo XX en muchos lugares. Para los oficios que involucraban mercurio, el cambio fue igualmente glacial. Los peligros del mercurio eran reconocidos vagamente incluso en tiempos medievales. El médico del siglo XVI Paracelsus escribió sobre los temblores de los mineros de mercurio. Pero este conocimiento no se tradujo en cambios de prácticas durante siglos. El dorado al fuego continuó usando exactamente los mismos métodos mortales hasta que la electrólisis en el siglo XIX finalmente proporcionó alternativa. Los fabricantes de espejos venecianos continuaron muriendo jóvenes hasta que nuevos procesos químicos en el siglo XIX permitieron plateado de espejos sin mercurio. Incluso entonces, muchos talleres continuaron métodos tradicionales simplemente porque eran más baratos, sacrificando vidas de trabajadores por ahorros marginales de costos. La profesión de gonfermor finalmente desapareció no por preocupación por los trabajadores, sino por desarrollo de sistemas de alcantarillado modernos en los siglos XVIII y XIX. Ciudades como Londres y París construyeron redes elaboradas de alcantarillas que eliminaron la necesidad de limpieza manual de pozos negros. Pero este cambio ocurrió solo después de que epidemias de cólera demostraron que la contaminación fecal afectaba también a las clases altas. Los recolectores de cadáveres durante la peste desaparecieron solo porque las mismas epidemias de peste desaparecieron, no por mejoras en condiciones laborales. Cuando la peste bubónica finalmente retrocedió de Europa en el siglo XVIII, el trabajo simplemente dejó de ser necesario. Los trabajadores no fueron salvados, el trabajo simplemente terminó. Las primeras leyes de seguridad laboral no aparecieron hasta el siglo XIX y se enfocaban principalmente en trabajo infantil en fábricas textiles. Protecciones para trabajadores adultos en industrias peligrosas llegaron aún más tarde. El concepto de que los empleadores tenían responsabilidad legal de proporcionar ambientes de trabajo seguros era idea revolucionaria, que encontró resistencia feroz de propietarios que argumentaban que aumentaría costos y reduciría competitividad. Los sindicatos laborales, cuando finalmente emergieron con poder real en los siglos XIX y XX, hicieron de la seguridad laboral una demanda central. Las huelgas, boicots y eventualmente legislación forzaron mejoras que siglos de muertes de trabajadores no habían logrado. Pero estos cambios llegaron demasiado tarde para los millones que habían muerto en oficios mortales durante los siglos medievales y de la era moderna temprana. Hoy, en países desarrollados con regulaciones de seguridad laboral fuertes, es difícil imaginar que la sociedad alguna vez aceptó que ciertos trabajos simplemente mataban a quienes los realizaban, pero globalmente, ocupaciones mortales todavía existen.
minería artesanal en países en desarrollo mata a miles anualmente. Trabajadores en fábricas textiles sin regular mueren en incendios y derrumbes. Recolectores de basura en megaciudades trabajan sin protección entre desechos tóxicos. La historia de los oficios mortales medievales no es simplemente historia antigua, sino recordatorio de que la seguridad laboral es logro frágil, que requiere vigilancia constante. Las fuerzas económicas que presionaban a los hombres medievales a trabajos mortales, pobreza, falta de alternativas, cálculo de que las vidas de los pobres son descartables, todavía operan en muchas partes del mundo. Y así concluye nuestra exploración de los oficios más mortales de la Europa medieval. Ocupaciones donde ganarse la vida significaba literalmente entregar tu vida a plazos. Estos trabajos no eran aberraciones, sino partes integrales de la economía medieval, necesarios para que la sociedad funcionara, pero realizados por personas que la sociedad consideraba descartables. Comprender estos oficios mortales no es simplemente ejercicio mórbido, sino reconocimiento de que las protecciones laborales, regulaciones de seguridad y el concepto mismo de que los trabajadores tienen derecho a regresar a casa vivos al final del día son logros extraordinariamente recientes. Durante siglos, la sociedad aceptaba que ciertos trabajos simplemente mataban a quienes los realizaban, y mientras hubiera suministro de hombres desesperados, estos oficios continuaban consumiendo vidas sin cambio significativo. Las sombras de estos oficios mortales todavía persisten donde quiera que la desesperación económica fuerza a personas a trabajos que saben que podrían matarlos, recordándonos que la dignidad y seguridad del trabajo humano nunca pueden darse por sentadas.